El olor de los hospitales es universal. Es una mezcla estéril de antiséptico, lejía y una tristeza silenciosa que se impregna en la ropa, en el pelo, en los recuerdos. Llevaba 3 horas, o quizás 4, el tiempo se había vuelto un concepto fangoso y sin forma, sentada en una silla de plástico rígido, tan fría que el frío se me había metido en los huesos. Mirando el monitor que parpadeaba con el ritmo acompasado, casi perezoso, del corazón de mi esposo. Gael. Mi Gael. Su rostro, normalmente lleno de vida, de hoyuelos que aparecían con su sonrisa fácil, estaba pálido y ceroso bajo la luz fluorescente de la sala de emergencias. Un tubo delgado le suministraba oxígeno por la nariz, silbando suavemente con cada respiración forzada, y una vía intravenosa goteaba un líquido transparente en su brazo. Parecía tan frágil, tan ajeno a sí mismo, un extraño en el cuerpo del hombre que amaba. Hacía apenas unas horas, estábamos en una boda. La boda de su hermana, Dalia. Debería haber sido una noche de celebración, de música alta, de vestidos elegantes y risas que flotaban en el aire nocturno. En cambio, se había convertido en una pesadilla cacofónica de sirenas ululantes, el pánico ahogándome la garganta como un nudo corredizo. El médico, un hombre de mediana edad con ojos cansados, había salido hacía media hora, pero sus palabras todavía rebotaban en mi cabeza como ecos en un pozo sin fondo. Sobredosis de sedantes. Una dosis alta, muy peligrosa. Tuvimos que hacerle un lavado gástrico. Tuvimos suerte de que llegara a tiempo. Suerte. La palabra me sonó a hueco, a una broma de un humorista cósmico y cruel. ¿Suerte de que mi esposo casi muriera? ¿Suerte de que el veneno que estaba destinado a mi humillación, hubiera encontrado un anfitrión equivocado? Porque yo sabía, con una certeza que me helaba el alma y me quemaba las entrañas, que esa copa envenenada era para mí. Dalia, mi cuñada, la novia radiante, la princesa del cuento, había intentado destruir mi noche, mi compostura, mi dignidad. Quería verme hacer el ridículo, balbucear, tropezar, convertirme en el chiste ebrio de su fiesta perfectamente coreografiada. El universo, en su retorcido sentido del humor, había decidido que su propio hermano, su sangre, sería la víctima de su malicia. Mi teléfono vibró en mi regazo, un zumbido insistente que me sacó de mi estupor. La pantalla se iluminó, suegra. Rechacé la llamada con un dedo tembloroso. No podía hablar con ella. No podía escuchar su voz. No después de que, en medio del caos, mientras los paramédicos subían a Gael a la ambulancia, sus primeras palabras no fueran de preocupación, sino una acusación afilada. ¿Qué hiciste, Isel? ¿Qué porquería tomaste que Gael encontró? Su voz, un estilete de hielo, me había atravesado, clavándose en un lugar que yo no sabía que aún podía sangrar. Me sentía sola, atrapada en una pesadilla surrealista. La familia que había intentado amar durante 5 largos y arduos años me había dado la espalda en el momento en que más los necesitaba. Me culpaban a mí, a la extraña, a la usurpadora que les había robado a su hijo y hermano. Me sentía pequeña, impotente, una pieza solitaria en un tablero de ajedrez diseñado para destruirme. Pero entonces, mientras miraba el rostro dormido de Gael, una ira fría y lúcida comenzó a subir desde lo más profundo de mi ser. Una ira que quemaba más que las lágrimas, una furia que me aclaró la mente. Dalia había planeado esto. Había sonreído, me había abrazado, y mientras tanto, había calculado mi caída. Pero había cometido un error. Un error garrafal. No contaba con que el destino, a veces, tiene sus propios planes. No contaba con que, entre el ejército de meseros con uniformes impecables que servían champán y canapés, uno de ellos me conocía. Lo que Dalia no sabía, lo que no podía haber sabido en su burbuja de privilegio y maldad, era que el hombre que sirvió esa copa, el gerente de eventos que supervisaba cada detalle de su boda perfecta, era un viejo amigo mío de la universidad. Un amigo que había visto su acto de cobardía. Un amigo que, en un giro del destino que ni el mejor guionista podría haber inventado, lo había grabado todo con su celular. En ese momento, en la desolación de una sala de emergencias, lo supe. La restauradora de edificios dentro de mí,
la que siempre buscaba salvar las estructuras podridas, la que creía en reforzar los cimientos débiles, había muerto. En su lugar, había nacido una demoledora. Y yo iba a derribar su mundo de mentiras, ladrillo por podrido ladrillo. Para entender por qué Dalia era capaz de algo tan atroz, de un acto tan ruin en el día que se suponía era el más feliz de su vida, hay que entender la dinámica de la familia de Gael. Y para entender eso, para comprender mi paciencia casi sobrehumana, hay que entender mi propia historia. Crecí en una casa rota, un campo de batalla silencioso producto de un divorcio amargo que dejó cicatrices invisibles. Mis padres se comunicaban a través de abogados y yo pasaba los fines de semana alternos sintiéndome como un paquete mal envuelto que nadie realmente quería recibir. Mi sueño, mi anhelo más profundo, no era una carrera exitosa ni viajar por el mundo. Era tener una familia. Una familia grande, ruidosa, imperfecta pero unida. De esas que se reúnen los domingos a comer, que discuten acaloradamente sobre política o fútbol y se perdonan antes de que sirvan el postre. Una tribu. Un ancla. Cuando conocí a Gael en la universidad, me enamoré no solo de él, de su risa contagiosa y su bondad innata, sino de la idea de su familia. Tenía padres que llevaban 30 años casados, una hermana menor, una red de tíos y primos que llenaban su casa en Navidad. Eran el paquete completo, la fantasía que yo había construido en mi mente. Y yo, con la ingenuidad desesperada de quien anhela lo que nunca ha tenido, estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para encajar, para ser aceptada, para finalmente tener ese lugar al que pertenecer. Mi primer encuentro con la verdadera naturaleza de Dalia, la primera grieta en la fachada de la familia perfecta, ocurrió hace 3 años. Fue en mi fiesta de graduación de la maestría en arquitectura. Estaba eufórica, flotando en una nube de agotamiento y orgullo. Había trabajado sin descanso, noches en vela dibujando a mano y construyendo maquetas. Mi tesis, un complejo proyecto de restauración para un antiguo convento en Oaxaca, había recibido mención honorífica. Para celebrarlo, Gael organizó una pequeña reunión en nuestro departamento. Invité a mis pocos pero leales amigos, a mis profesores mentores y, por supuesto, a su familia. El departamento estaba lleno de gente, de conversaciones y risas. Yo estaba en el centro de la sala, mostrando con un orgullo que casi no me cabía en el pecho los planos originales de mi tesis. Estaban impresos en un papel de algodón grueso y especial, listos para ser enmarrados. Eran más que simples dibujos, eran el símbolo tangible de mi esfuerzo, de mi pasión, de mi futuro. Estaba explicando un detalle estructural de la cúpula a mi profesor de tesis, el doctor Serrano, cuando Dalia se acercó, balanceando una copa de vino tinto peligrosamente llena. «Ay, Isel, qué inteligente eres», dijo con un tono deliberadamente infantil que no lograba ocultar la burla. «Tantos dibujitos. Debes tener muchísima paciencia. Yo me aburriría». Antes de que pudiera responder, tropezó. Fue un movimiento torpe, casi coreografiado. El vino tinto, oscuro como la sangre, se derramó en una cascada mortal sobre mis planos. Un silencio denso y repentino se apoderó de la habitación. Vi, como en una pesadilla en cámara lenta, como la mancha roja se extendía, devorando el trabajo de meses, borrando las líneas precisas. Manchando mi logro de forma irreparable frente a las personas cuya opinión más respetaba. Levanté la vista hacia Dalia, esperando ver horror, arrepentimiento, una pizca de vergüenza. En cambio, por una fracción de segundo, vi una chispa fugaz de puro triunfo en sus ojos. Fue rápido, pero inconfundible. Luego, la cubrió con una máscara de torpeza exagerada. «¡Ay, no puede ser! ¡Qué tonta soy!». «Perdón, perdón», exclamó, llevándose una mano a la boca. Se rió, una risita nerviosa y aguda que me erizó la piel. «Pero bueno, es solo papel, ¿no? Seguro puedes dibujar otro». «Solo papel». La frase se me clavó en el pecho como un puñal. No era solo papel. Era mi dedicación, mi talento, mi orgullo. Y ella lo había reducido a nada con una facilidad pasmosa, con una sonrisa en los labios. El doctor Serrano la miró con una frialdad glacial. «Señorita, eso no era,
solo papel. Era un trabajo excepcional. Su validación fue un pequeño bálsamo en mi herida abierta. Gael, siempre el pacificador, se apresuró a limpiar el desastre con servilletas, restándole importancia. No te preocupes, mi amor. Fue un accidente. Dalia es un poco torpe, ya la conoces. Su madre, Lourdes, corrió a consolar a la verdadera víctima de la noche, su hija. No te preocupes, mi niña, le dijo, dándole una palmadita en la espalda a Dalia. Así es mi Dalia, siempre tan distraída. No te enojes con ella, Isel. No lo hizo a propósito. Nadie pareció notar la malicia detrás del acto. O quizás, y esto era peor, no quisieron verla. Era más fácil etiquetar a Dalia como torpe y distraída que admitir que la princesita de la casa tenía un lado oscuro y cruel. Esa noche, después de que todos se fueron, mientras recogía los restos empapados y pegajosos de mi trabajo, lloré. Lloré por mis planos, pero sobre todo lloré por la muerte de una ilusión. Entendí algo fundamental. Para esta familia, yo siempre sería la extraña. Y cualquier logro mío sería visto no como algo a celebrar, sino como una amenaza que debía ser neutralizada. Fue la primera pieza de mi museo de agravios, una colección de heridas y desprecios que, sin saberlo, había comenzado a acumular. Mi profesión es mi pasión, mi ancla. Soy arquitecta, pero mi especialidad, mi verdadero amor, es la restauración de edificios históricos. Me fascina la idea de tomar una estructura que el tiempo y el abandono han castigado, un edificio que otros ven como una ruina irrecuperable, y encontrar la belleza y la fuerza que aún yace bajo las capas de polvo y decadencia. Es un trabajo de paciencia infinita, casi un acto de fe. Hay que estudiar los cimientos originales, entender la intención del primer arquitecto, limpiar con cuidado cada ladrillo, cada viga, y reforzar las partes debilitadas sin traicionar el alma del lugar. El objetivo no es crear algo nuevo, sino honrar lo que fue, devolverle su gloria perdida, permitir que su historia siga siendo contada. Encontrar los buenos huesos bajo los escombros. Durante 5 largos años, apliqué la misma y equivocada filosofía a mi relación con la familia de Gael. Los veía como una de mis casonas antiguas del centro. Una estructura con una fachada imponente de unidad y tradición, pero plagada de grietas evidentes que solo un ojo entrenado, o desesperado por ser amado, podía ver. Veía la forma en que Lourdes siempre ponía a Dalia en un pedestal, justificando cada uno de sus caprichos como si fueran gracias infantiles en lugar de actos de una mujer adulta y malcriada. Veía como Héctor, mi suegro, un hombre por lo demás decente, se refugiaba en un silencio cómplice, permitiendo que su esposa y su hija dictaran la tóxica dinámica familiar. Y veía a Gael, mi amado Gael, atrapado en medio, amándome profundamente pero condicionado por 30 años a minimizar, a disculpar, a navegar el comportamiento tóxico de su hermana. Yo era la restauradora. Creía, con una terquedad casi ciega, que si era lo suficientemente paciente, si limpiaba con cuidado cada malentendido, si reforzaba los lazos con amabilidad y esfuerzo constante, podría reparar esas grietas. Podría hacer que la estructura fuera sólida y acogedora para todos. Me decía a mí misma que tenían buenos huesos. Así que soporté. Soporté las invitaciones a eventos familiares que casualmente se perdían en el correo o que se les olvidaba mencionarme. El ejemplo más doloroso fue el viaje familiar a la Riviera Maya por el aniversario de bodas de mis suegros. Me enteré no por ellos, sino por las fotos que Dalia subió a Instagram una semana después. Fotos de todos ellos, sonriendo en la playa, brindando en cenas al atardecer. Cuando le pregunté a Gael, con el corazón encogido, por qué no me habían invitado, él se sintió terriblemente avergonzado. Habló con su madre, y la excusa fue tan débil que era insultante. Ay, hijo, fue algo de último momento. Pensamos que Isel estaría muy ocupada con su trabajo y no quisimos molestarla. Ocupada. La excusa universal para mi exclusión. Soporté los comentarios pasivo-agresivos en cada reunión, pequeñas dagas envueltas en sonrisas. Si hablaba de un proyecto exitoso en mi trabajo, Dalia suspiraba y decía, debe ser lindo tener tanto tiempo para tus hobbies. Algunas de nosotras tenemos responsabilidades reales.
Si usaba un vestido que me gustaba, comentaba en voz alta a su madre, algunas personas no tienen miedo de llamar la atención, ¿verdad? Cada comentario era una pequeña grieta más en la pared, una filtración de veneno que yo, diligentemente, intentaba sellar con una sonrisa forzada y un cambio de tema. Gael lo veía, pero no lo entendía en toda su dimensión. Era como un pez que no sabe que está en el agua, para él, esa toxicidad era normal. Así es ella, mi amor, me decía después de cada incidente, mientras yo luchaba por no llorar de frustración. Es inmadura. Tiene un carácter difícil. No le hagas caso, no vale la pena. Él quería la paz. Quería que sus dos mundos, su familia de origen y la familia que estábamos construyendo, coexistieran sin problemas. Y yo, por mi desesperado anhelo de pertenencia, por mi estúpida metáfora de la restauración, aceptaba su explicación. Me convertí en una experta en ignorar, en perdonar, en reconstruir sobre cimientos podridos. Mi error fundamental fue pensar que la estructura quería ser salvada. No me di cuenta de que algunas edificaciones no están dañadas por el tiempo, sino por un fallo fundamental en su diseño. Están construidas sobre cimientos de envidia, de inseguridad y de una toxicidad tan arraigada que es parte del mortero que une los ladrillos. Y no importa cuánto intentes apuntalarlas, están destinadas a derrumbarse, y a menudo, intentarán llevarte con ellas en su caída. La noche de la boda, cuando vi a mi esposo luchar por respirar en una cama de hospital, finalmente lo entendí con una claridad brutal. Yo no era la restauradora de esa familia. Era la viga de carga ajena que, según ellos, amenazaba con desestabilizar su frágil y corrupta estructura. Y habían decidido que era hora de derribarme. El preludio del desastre, la advertencia final que mi optimismo se negó a escuchar, llegó unas 3 semanas antes de la boda, envuelto en metros de tul, encaje y una dulzura completamente falsa. Dalia me llamó una tarde, su voz por teléfono era inusualmente suave, casi melosa, un tono que siempre presagiaba problemas. Isel, Cuñiz, estás ocupada, comenzó. El uso del cuñiz ya era una bandera roja. Solo lo usaba cuando quería algo o cuando estaba a punto de lanzar un dardo envenenado. Necesito un favor enorme, de vida o muerte. Mi mamá tuvo un compromiso y mis damas de honor, ya sabes, con sus trabajos, ninguna puede. ¿Podrías, por favor, acompañarme a mi última prueba del vestido? Confío tanto en tu buen gusto, eres arquitecta, después de todo. La petición me tomó completamente por sorpresa. Dalia nunca confiaba en mi gusto. De hecho, lo criticaba constantemente, desde la forma en que decoraba nuestra casa, demasiado minimalista, parece de revista pero sin alma, hasta los zapatos que usaba, interesantes. Una alarma ensordecedora sonó en mi cabeza, pero la pequeña y estúpida voz esperanzada, la que siempre buscaba una oportunidad para conectar, la acalló. Quizás estaba equivocada. Quizás Dalia estaba estresada y realmente necesitaba apoyo. Quizás este era un gesto de paz, una rama de olivo. Con una pesadez en el estómago, acepté. Nos encontramos en una boutique exclusiva en Polanco. El lugar era un santuario de color marfil y oro pálido, con espejos dorados de marcos ornamentados y arañas de cristal que goteaban luz. Olía a dinero y a sueños de princesa. Mientras Dalia desaparecía en un probador con una asistente, yo me senté en un sofá de terciopelo, sintiéndome como una impostora, una pieza discordante en esa sinfonía de perfección. Cuando Dalia salió, se veía impresionante, no podía negarlo. El vestido era un diseño de princesa de cuento de hadas, con una falda voluminosa y un corsé cubierto de miles de cristales que captaban la luz. Dio una vuelta lenta y teatral frente al espejo principal, admirando su propio reflejo con una devoción casi religiosa. La asistente de la tienda revoloteaba a su alrededor, haciendo pequeños ajustes, deshaciéndose en halagos. ¿Y bien?, preguntó Dalia, encontrando mis ojos en el espejo. Su voz era expectante. ¿Qué te parece? Te ves hermosa, Dalia, le dije, y lo decía con sinceridad. En ese momento, en ese vestido, era la imagen perfecta de una novia. Es un vestido espectacular. Ella sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos.
Se quedó mirándome a través del espejo, su expresión volviéndose extrañamente seria, calculadora. La asistente se había alejado para buscar un velo. Por un momento, estuvimos solas, envueltas en el silencio de la boutique. Sabes, Isel, comenzó en voz baja, casi un susurro conspirador, he estado pensando mucho en el día de la boda. Es un día muy, muy importante. Es el día en que la novia es la única protagonista, la única estrella. Todos los demás, la familia, los amigos, son solo el reparto de apoyo. Extras, en realidad. Su único trabajo es hacer que la estrella brille más. Hizo una pausa, sus ojos fijos en los míos a través del reflejo. El aire en la habitación de repente se sintió pesado, cargado de electricidad estática. Y es muy importante que los extras entiendan su papel, continuó, su voz ahora con un filo helado que desmentía la dulzura de antes. Deben sonreír, aplaudir y, sobre todo, no hacer nada que le quite el foco a la estrella. Especialmente aquellos que no entienden cuál es su lugar. ¿No crees? El mensaje fue tan claro, tan brutalmente directo, como si me hubiera abofeteado. No era una conversación sobre vestidos de novia. Era una advertencia. Una amenaza velada. Me estaba diciendo, sin rodeos, que me mantuviera en mi sitio, que no osara brillar, que recordara que yo era una simple extra en su película. Me quedé sin palabras por un momento, el corazón martillándome en la garganta. La ira y la humillación luchaban dentro de mí. Quería levantarme y decirle que era una persona horrible, que su inseguridad era tan grande y tan fea como la cola de su vestido. Pero la restauradora dentro de mí, la pacificadora, tomó el control por última vez. Será tu día, Dalia, respondí, mi voz sonando sorprendentemente neutra. Y todos estaremos allí para celebrarte a ti. Su sonrisa regresó, esta vez más ancha, satisfecha, la sonrisa de una depredadora que ha marcado su territorio. Qué bueno que lo entiendas, Cuñiz. Eso hará las cosas mucho más fáciles para todos. Esa noche, le conté a Gael lo que había pasado. Intenté, con desesperación, explicarle el veneno oculto en sus palabras, la amenaza implícita, la frialdad en su mirada. Él suspiró, un suspiro largo y cansado que ya conocía muy bien, pasándose una mano por el pelo en un gesto de frustración. Mi amor, por favor, estás exagerando. Dalia está bajo mucho estrés por la boda. Las novias se ponen así, se vuelven, bridecillas, dicen tonterías. Es la presión. No te lo tomes personal. Solo quiere que su día sea perfecto. No, Gael, no era estrés, insistí, mi voz subiendo de tono. Era una amenaza. La forma en que me miró, sentí como si me estuviera declarando la guerra. Por favor, Isel, me interrumpió, su tono era casi una súplica. No empecemos otra vez. Solo faltan unas semanas. ¿Podemos, por favor, por una vez, tener paz? Hazlo por mí. Y como siempre, lo hice por él. Enterré mi inquietud, ignoré la bandera roja del tamaño de un continente que ondeaba furiosamente frente a mí y decidí, una vez más, ser la extra comprensiva. Un error fatal. Un error que casi le cuesta la vida y que, a mí, me costó la última pizca de inocencia que me quedaba. El día de la boda llegó con un cielo azul impecable, uno de esos días perfectos de la Ciudad de México que parecen una postal retocada. El lugar era un jardín espectacular en el sur de la ciudad, un paraíso de fuentes, esculturas de bronce y una carpa blanca gigante que brillaba bajo el sol como un iceberg en un mar de césped. Todo gritaba lujo y perfección. Una perfección calculada, casi artificial, como la sonrisa de la novia. Desde el momento en que Gael y yo llegamos, sentí una tensión subyacente, una corriente eléctrica de hostilidad apenas disimulada. Dalia, enfundada en su vestido de princesa, nos recibió en la entrada. Me abrazó con una fuerza exagerada, sus uñas de acrílico clavándose ligeramente en mi espalda. Cuñiz, qué bueno que viniste, susurró en mi oído, su aliento olía a menta y veneno. ¿Ves? Te dije que sería un día perfecto. Asegúrate de disfrutarlo, desde tu lugar. Se apartó con una sonrisa radiante para las fotos, dejándome con un nudo helado en el estómago.
La ceremonia fue hermosa, tengo que admitirlo. Palabras de amor, promesas eternas, todo el teatro de la felicidad. Pero durante el cóctel, la hostilidad se volvió más palpable. Me uní a un grupo donde estaba Lourdes, mi suegra, hablando animadamente. En cuanto me acerqué, la conversación se detuvo abruptamente, como si hubieran apagado un interruptor. Lourdes me dedicó una sonrisa forzada, tan tirante que parecía dolorosa, y cambió de tema a algo trivial sobre el clima. Me sentí como si hubiera tropezado con una reunión secreta, una intrusa en mi propia familia política. Intenté conversar con algunos primos de Gael, pero Dalia aparecía como por arte de magia, un misil teledirigido de mala voluntad. Los tomaba del brazo con una risa estridente y se los llevaba con la excusa de tienen que conocer a alguien o vengan a probar el cóctel de autor. Me estaba aislando sistemáticamente, tejiendo una red invisible de exclusión a mi alrededor. Gael, ajeno a estas sutilezas, estaba en su elemento. Feliz, sociable, reía con sus tíos, abrazaba a sus amigos de la infancia. Para él, este era un día de alegría familiar sin complicaciones. Cuando intenté mencionarle la actitud de Dalia, me tomó de la mano y me dio un beso rápido. Mi amor, relájate. Estás viendo fantasmas donde no los hay. Es su día, está nerviosa, quiere que todo salga perfecto. Ven, vamos a bailar. Durante la cena, el plan de asientos fue una obra maestra de la humillación sutil. Nos sentaron en una mesa en la periferia de la carpa, lejos de la mesa principal, con la tía Elodia, la chismosa oficial de la familia, y su esposo mudo. Cada bocado que tomaba parecía ser objeto de escrutinio. ¿Estás a dieta, Isel?, preguntó la tía Elodia en voz alta, atrayendo la atención de las mesas cercanas. Apenas has probado el filete. Deberías comer más, estás muy delgada. A los hombres les gustan las mujeres con más carnita, ¿verdad, sobrino? Gael sonrió incómodo, murmurando algo ininteligible. Yo solo quería que la tierra me tragara, que un agujero se abriera bajo mi silla y me llevara lejos de allí. Más tarde, Dalia hizo su ronda triunfal por las mesas. Se detuvo en la nuestra, con una copa de champán en la mano. Su nuevo esposo, un hombre de aspecto agradable pero claramente intimidado por ella, la seguía como una sombra obediente. Isel, cuñada querida, dijo, arrastrando las palabras. Ya estaba un poco bebida, y el alcohol había afilado su malicia. He oído que te dieron ese proyecto del edificio viejo en el centro. Felicidades. Siempre he dicho que tienes unos hobbies muy interesantes. Es admirable que te mantengas ocupada. Reducir mi carrera, mi pasión, a un hobby. Era su especialidad. Humillarme con cumplidos envenenados. Gael frunció el ceño, abriendo la boca para decir algo, pero yo le puse una mano en el brazo, una súplica silenciosa. No valía la pena. No esa noche. Solo quería sobrevivir la noche y volver a la seguridad de mi hogar. Sintiendo que me ahogaba, me levanté. Voy al tocador, anuncié con una voz que esperaba sonara casual. Dejé mi vaso, que contenía una simple limonada mineral, en la mesa. Mientras me alejaba, sentí la mirada de Dalia clavada en mi espalda. Vi su reflejo en un pilar espejado, una extraña y depredadora sonrisa se dibujaba en sus labios. No le di importancia. Pensé que era solo su habitual desdén, su triunfo por haberme hecho sentir miserable. No podía imaginar la oscuridad que se escondía detrás de esa sonrisa de novia. La oscuridad que estaba a punto de desatarse y cambiar nuestras vidas para siempre. El tocador de damas era un oasis de mármol blanco y silencio, un respiro bienvenido del ruido ensordecedor y la tensión palpable de la fiesta. Me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada parecía una extraña. Tenía ojeras que el maquillaje no lograba ocultar, y su sonrisa era una mueca forzada, un fantasma de la alegría que se suponía debía sentir. Me sentía como una actriz en una obra que no entendía, interpretando un papel que odiaba. ¿Por qué seguía esforzándome tanto? ¿Por qué seguía intentando restaurar una estructura que activamente intentaba expulsarme? La pregunta flotó en mi mente, pesada y sin respuesta. Por Gael. Siempre era por Gael. Me eché agua fría en la cara,
respiré hondo un par de veces y recompuse mi máscara de amabilidad. Tenía que aguantar unas horas más. Solo unas horas más. Cuando salí, la fiesta estaba en pleno apogeo. La banda tocaba una cumbia pegajosa y la pista de baile era un remolino de cuerpos y vestidos de colores. Vi a Gael cerca de nuestra mesa, riendo mientras conversaba animadamente con uno de sus primos. Parecía tan feliz, tan despreocupado, tan ajeno a la guerra silenciosa que se libraba a su alrededor. El amor que sentí por él en ese momento fue un ancla en mi mar de ansiedad, un recordatorio de por qué soportaba todo aquello. Caminé hacia él, sorteando a las parejas que bailaban. Él me vio y su rostro se iluminó con esa sonrisa que me había enamorado. Ahí estás. Te estaba esperando para bailar esta. Es nuestra canción. Solo dame un segundo, muero de sed, le dije, buscando con la mirada mi vaso en la mesa. No te preocupes, yo te lo doy, dijo, y en un movimiento rápido y casual, antes de que pudiera detenerlo, tomó el vaso de limonada que estaba más cerca de él, mi vaso, y se lo bebió de un solo trago largo y sediento. ¡Ah, qué rico! Hacía calor aquí dentro. Me entregó el vaso vacío. Algo en mi interior se sintió extraño, un escalofrío, un presentimiento fugaz y oscuro que no supe interpretar. Creí que ese era el mío, dije, más para mí misma que para él. Puede ser, estaban juntos. Ahora te pido otro. Pero primero, a bailar, insistió, tomándome de la mano y llevándome a la pista sin darme tiempo a protestar. Bailamos. Durante los primeros minutos de la canción, todo pareció normal. Me dejé llevar por la música, por el calor de su abrazo, por la seguridad de sus brazos rodeándome. Intenté olvidar la hostilidad de Dalia, la incomodidad, la sensación de ser una extraña. Por un momento, casi lo logro. Pero a mitad de la canción, sentí que el cuerpo de Gael se tensaba. Su agarre se aflojó. ¿Estás bien?, le pregunté al oído, por encima de la música. Sí, solo, me sentí un poco mareado, respondió, parpadeando rápidamente como si intentara enfocar la vista. Noté que su frente estaba cubierta por una fina capa de sudor frío. Debe ser el calor y el champán, dije, aunque la noche había refrescado y él apenas había bebido. Terminamos de bailar y volvimos a la mesa. Gael se sentó pesadamente en su silla, un movimiento torpe y descoordinado muy impropio de él. Su respiración era agitada y se frotaba los ojos con fuerza. Gael, en serio, ¿qué te pasa? Estás pálido, insistí, el pánico comenzando a burbujear en mi pecho como ácido. No sé, me siento raro. Muy raro. Como si todo diera vueltas. Y tengo náuseas, dijo, su voz sonaba lejana, apagada. Se puso de pie, tambaleándose ligeramente, y se apoyó en la mesa. Voy al baño. Necesito echarme agua en la cara. Lo vi alejarse, caminando con una extraña rigidez, como si sus piernas no le respondieran del todo. Mi corazón empezó a latir con una fuerza desbocada. Pasaron 5 minutos que parecieron una eternidad. 10. La ansiedad se convirtió en un miedo helado y paralizante. Estaba a punto de levantarme para ir a buscarlo cuando uno de sus primos, el que hablaba con él antes, llegó corriendo a nuestra mesa, con el rostro desencajado por el pánico. Isel. Es Gael. Se desmayó en el baño. El mundo se detuvo. El sonido de la banda, las risas, las conversaciones, todo se convirtió en un zumbido distante y agudo en mis oídos. Lo siguiente que recuerdo es correr, empujar a la gente sin pedir permiso, mi vestido largo enredándose en mis pies, mi corazón martillando contra mis costillas como un pájaro atrapado. Lo encontré tirado en el suelo de baldosas del baño, rodeado de un pequeño grupo de hombres con smoking que lo miraban sin saber qué hacer. Sus ojos estaban cerrados, su piel tenía un tono grisáceo y enfermizo. Alguien, a lo lejos, gritaba que llamaran a una ambulancia. Me arrodillé a su lado, ignorando el suelo frío y sucio. Tomé su mano, que estaba fría y húmeda. Gael, mi amor, por favor, despierta, le supliqué, mi voz rota en un sollozo. Pero no hubo respuesta.
Mientras los paramédicos llegaban y el caos se apoderaba de la boda perfecta de Dalia, una sola imagen se repetía en mi mente, una y otra vez, como un proyector atascado en el mismo fotograma. La imagen de Gael bebiéndose mi limonada. Y con esa imagen, una comprensión terrible, monstruosa, comenzó a tomar forma en mi mente aterrorizada. Esto no era un mareo. No era el calor. No era el alcohol. Era mi vaso. Era mi veneno. La sirena de la ambulancia era un lamento agudo que cortaba la noche, un sonido que se quedaría grabado en mi memoria para siempre como la banda sonora del peor momento de mi vida. Dentro, el espacio era claustrofóbico, olía a desinfectante y estaba iluminado por las luces parpadeantes de los monitores. Yo estaba sentada en un pequeño banco, aferrada a la mano inerte de Gael, mientras un paramédico le colocaba una mascarilla de oxígeno. No podía apartar la vista de su rostro. Cada pitido de la máquina que medía su pulso era un martillazo en mi sistema nervioso, un recordatorio de lo frágil que era el hilo que lo mantenía con nosotros. Llegamos al hospital en un torbellino de actividad frenética. Enfermeras y médicos se llevaron a Gael en la camilla, gritando términos médicos que yo no entendía, depresión respiratoria, hipotensión severa. Me quedé sola en un pasillo blanco y estéril, temblando, con el vestido de fiesta manchado y el olor a flores y perfume de la boda todavía pegado a mí, una burla cruel en medio de la asepsia del hospital. Unos 20 minutos después, que se sintieron como 20 años, mis suegros y Dalia llegaron. Dalia todavía llevaba su vestido de novia, una visión grotesca de inocencia mancillada. Sus ojos estaban rojos e hinchados, pero no por lágrimas de preocupación genuina. Eran ojos inyectados en furia y frustración. Su plan se había torcido de la peor manera posible. Antes de que pudiera decir una palabra, antes de que pudiera preguntar si sabían algo, Lourdes, mi suegra, se plantó frente a mí. Su rostro, normalmente compuesto, era una máscara de desprecio. ¿Qué hiciste, Isel? Siseó, su voz baja y cargada de un veneno más potente que el que corría por las venas de su hijo. ¿Qué porquería te metiste? ¿Y por qué dejaste que mi hijo la tomara? ¿No te bastaba con alejarlo de nosotros, ahora también tenías que matarlo? Me quedé atónita, sin aire. La acusación era tan monstruosa, tan alejada de la realidad, que mi cerebro se negó a procesarla por un segundo. ¿Qué? Yo no tomé nada. Fue la limonada, algo estaba en la limonada. No me vengas con cuentos baratos, interrumpió Dalia, su voz subiendo de tono hasta convertirse en un grito agudo e histérico que resonó en el pasillo silencioso. Arruinaste mi boda. Lo arruinaste todo. Tenías que ser el centro de atención, como siempre. No soportaste que por una noche, solo una, la gente me mirara a mí y no a la perfecta arquitecta. Su esposo, el novio, estaba detrás de ella, con una expresión de profunda incomodidad, sin saber qué hacer o decir. Mi suegro, Héctor, solo miraba al suelo, su silencio era una forma de complicidad, una sentencia sin palabras. Eso no es verdad, dije, mi voz temblaba por el shock y la incredulidad. Gael bebió de mi vaso por error. Alguien puso algo ahí. Tú lo pusiste, la acusé directamente, la ira finalmente abriéndose paso a través de mi parálisis. Lourdes soltó una risa amarga y sin alegría. Claro. Échale la culpa a la novia. Qué conveniente. Admítelo de una vez, Isel. Seguro son esas pastillas para adelgazar que tomas, o alguna droga de diseñador de tus amigos los artistas. Y por tu irresponsabilidad, por tu egoísmo, mi hijo está ahí dentro. Me señalaron, me juzgaron y me sentenciaron allí mismo, en el pasillo de un hospital, mientras el hombre que todos decíamos amar luchaba por su vida a unos metros de distancia. No hubo presunción de inocencia. No hubo una pizca de duda. Yo era la culpable. La extraña. La mala influencia. La villana de su historia. Fue la traición más profunda que había sentido en mi vida. Más dolorosa que cualquier comentario sarcástico, que cualquier invitación olvidada, que el vino derramado sobre mis sueños. Me estaban culpando de intentar matar a mi propio esposo. En ese momento, algo dentro de mí se rompió de forma definitiva. La restauradora,
La que siempre buscaba reparar, la que creía en los buenos huesos, se hizo añicos. Y en su lugar, solo quedó un vacío helado y una resolución dura como el diamante. Justo entonces, el médico salió. Su rostro era grave. Familiares del señor Gael, comenzó. Todos nos giramos hacia él. Logramos estabilizarlo. Encontramos una alta concentración de benzodiazepinas en su sistema, un sedante potente. Si hubiera tardado 15 minutos más en llegar, podría haber sufrido un paro respiratorio. Esto no es accidental. Tendremos que notificar a la policía. ¿Alguien sabe si está bajo algún tratamiento o si consume alguna sustancia? Negué con la cabeza, muda. Pero Dalia y Lourdes intercambiaron una mirada de triunfo. Se lo dijimos, doctor, dijo Lourdes, señalándome con un gesto de la cabeza. Fue ella. Me alejé de ellos. No podía respirar el mismo aire, no podía soportar la intensidad de su odio. Caminé por el pasillo como un autómata hasta encontrar una pequeña sala de espera vacía y me derrumbé en una de las sillas. El ataque de mi suegra y mi cuñada me había dejado sin fuerzas, hueca por dentro. Estaba sola. Completamente sola. Gael estaba luchando en una cama de hospital, y la única familia que creía tener me había condenado sin juicio, arrojándome a los lobos para proteger a uno de los suyos. Saqué mi teléfono, mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Quería llamar a alguien, a quien fuera, pero me di cuenta de la desolación de mi agenda. Mis padres estaban a miles de kilómetros de distancia, cada uno en su propia vida, en su propio continente. Mis amigos, ¿qué podía decirles? ¿Cómo explicarles la monstruosidad de lo que estaba pasando sin sonar como una loca? La soledad era una manta pesada y asfixiante. Fue entonces cuando el teléfono vibró en mi mano. Un número desconocido. Por un momento, pensé en no contestar. Podía ser la tía Elodia, llamando para unirse al coro de acusaciones, para echar más sal en la herida. Pero algo, una extraña intuición, me impulsó a deslizar el dedo por la pantalla. Bueno, dije, mi voz apenas un susurro ronco. ¿Isel? ¿Isel Martínez? La voz al otro lado era masculina, tranquila y extrañamente familiar. Me transportó a otra época de mi vida. Sí, soy yo. ¿Quién habla? No sé si te acuerdes de mí. Soy Silas. Trabajamos juntos en el Café El Sol, hace casi 10 años, en la universidad. Tú eras mesera, yo estaba en la barra preparando los cafés. La voz encajó con un rostro en mi memoria. Silas. Un chico amable, estudioso, que siempre me guardaba un café cuando mi turno era pesado y me ayudó una vez que un cliente se puso agresivo. Un aliado silencioso en la jungla que era el trabajo de servicio. Hacía casi una década que no sabía nada de él. Silas, claro que me acuerdo. Eras el único que hacía bien el latte macchiato, dije, una pequeña sonrisa triste asomando a mis labios. ¿Cómo conseguiste mi número? Larga historia. Te vi en la lista de invitados. Escucha, Isel, estoy llamando por lo que pasó en la boda. Yo era el gerente de eventos. Mi corazón se detuvo. El mundo se inclinó sobre su eje. ¿Tú, viste algo? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Pude oírlo respirar hondo, como si estuviera reuniendo valor. Lo vi todo, Isel. Estuve pendiente de tu cuñada toda la noche. Su actitud era extraña, demasiado intensa. La vi acercarse a tu mesa cuando fuiste al baño. La vi sacar un pequeño sobre de papel de su bolso y verter un polvo blanco en tu vaso de limonada. Lo hizo rápido, mientras hablaba y reía con su dama de honor. Cada palabra era una confirmación de la monstruosa verdad que yo ya sospechaba. Pero escucharlo de otra persona, de un testigo objetivo, lo hacía real, tangible, sólido como una roca. ¿Estás seguro?, pregunté, mi voz un hilo. Completamente. Y eso no es todo, dijo, su voz bajó de tono. Algo en su risa, en la forma en que miraba a su alrededor para asegurarse de que nadie la veía, me dio muy mala espina. No sé por qué lo hice, fue un instinto, una corazonada.
Saqué mi celular y empecé a grabar discretamente, fingiendo que revisaba el programa del evento. Contuve la respiración. El aire en mis pulmones se sentía espeso, pesado. Lo tengo, Isel. Tengo un video. No es perfecto, está grabado desde la cadera, pero se ve claramente cómo echa el polvo en el vaso. Y el micrófono del teléfono es bueno. Se le oye decir a su amiga, a ver si con esto la arquitecta se cae de su ladrillo. Lo tengo todo. Me quedé en silencio, mi mente corriendo a 1000 por hora, procesando la información. Un video. Una prueba irrefutable. La rabia que había sentido antes, fría y lúcida, ahora ardía como un incendio forestal. Pero junto a la rabia, sentí una punzada de miedo. Miedo a lo que significaba tener esa prueba. Miedo a la guerra total que estaba a punto de desatarse. Una parte de mí, la vieja Isel, la restauradora, la que anhelaba una familia, quería huir, esconderse, pretender que nada había pasado con tal de no destruir por completo esa fantasía. Pero entonces, pensé en Gael, inconsciente en esa cama por un crimen que iba dirigido a mí. Pensé en las acusaciones de Lourdes, en el odio puro en los ojos de Dalia. Y la nueva Isel, la que nació en ese pasillo de hospital, la demoledora, tomó el control. Silas, dije, mi voz firme, clara, irreconocible para mí misma. Guarda ese video. Haz una copia de seguridad. No se lo enseñes a nadie. No lo borres por nada del mundo. ¿Entendido? Entendido, respondió él sin dudar. Lo que necesites, Isel. Lo que esa mujer hizo no tiene nombre. Gracias, Silas. Te debo una muy, muy grande. Colgué el teléfono. Ya no temblaba. El vacío en mi interior se había llenado de una determinación de acero. Ya no se trataba de encajar o de ser aceptada. Se trataba de justicia. Dalia había querido derribarme. No sabía que, en su intento, me había dado el arma más poderosa de todas, la verdad. Y yo iba a usarla. Gael pasó 2 días en cuidados intermedios y uno más en observación. 3 días en total que se sintieron como un mes. 3 días en los que yo no me moví de su lado, durmiendo a ratos en un sillón incómodo y subsistiendo a base de café de máquina y galletas saladas. Durante ese tiempo, el silencio de su familia fue ensordecedor. Ni una llamada, ni un mensaje de texto preguntando por el estado de su hijo. Su silencio no era por preocupación, era estratégico. Estaban construyendo su narrativa, cavando sus trincheras para la guerra que se avecinaba. La primera oleada de la ofensiva llegó a través de la tía Elodia, la artillería pesada del chisme familiar. La tarde del segundo día, mi celular sonó. Era ella. Con un suspiro, contesté. Isel, mijita. ¡Qué barbaridad lo que pasó!, comenzó, su voz goteando una falsa compasión que me revolvió el estómago. Tu suegra me contó todo. No puedo creer que hayas sido tan descuidada. ¿Cómo se te ocurre llevar esas cosas a una boda? Y dejar el vaso al alcance de cualquiera. Tienes suerte de que no haya sido peor. Tía, te lo digo a ti como se lo dije a Lourdes, yo no llevé nada, intenté defenderme, mi voz cansada pero firme. Alguien drogó mi bebida. Ay, por favor. No te hagas la víctima ahora, que no te queda. Lourdes está destrozada. Dalia, pobrecita, tuvo que cancelar su luna de miel en Tailandia. Le arruinaste el momento más importante de su vida. Deberías estar avergonzada. Lo menos que podrías hacer es llamarles y pedirles perdón. Colgué. Estaba temblando de rabia. No solo me culpaban, sino que me exigían una disculpa. Era un nivel de delirio que superaba mi entendimiento. Pero ese fue solo el comienzo. Durante las siguientes horas, fue como si hubieran abierto las compuertas. Recibí un mensaje de texto de un primo de Gael, decepcionado de ti, Isel. Pensé que eras diferente. Vi una publicación pasivo-agresiva en Facebook de una de las tías de Dalia sobre gente que no sabe comportarse y busca atención. Era una campaña coordinada, una operación de desprestigio diseñada para aislarme y pintarme como la villana antes de que yo pudiera siquiera contar mi versión.
Cuando Gael finalmente estuvo lo suficientemente lúcido para hablar, para entender, le conté todo. Le conté las acusaciones, las llamadas, los mensajes, la forma en que su madre y su hermana me habían atacado en el hospital. Vi la confusión y el dolor en sus ojos. Él quería creer en su familia, la negación es un instinto poderoso. No puede ser, susurró, su voz ronca. Mi mamá no haría eso. Dalia, ella es impulsiva, es una niña malcriada, pero no es malvada. La niebla familiar. Esa bruma tóxica que le impedía ver la verdad con claridad. Sabía que mis palabras no serían suficientes. Necesitaba mostrarle, no contarle. Gael, hay algo más, le dije en voz baja, acercándome a él. Le conté sobre la llamada de Silas. Sobre el video. Al principio, no me creyó. La idea era demasiado monstruosa para aceptarla. ¿Un video? Isel, mi amor, estás bajo mucho estrés, no has dormido. Quizás entendiste mal. No, Gael. No entendí mal. Saqué mi teléfono, abrí la galería y le pasé el archivo que Silas me había mandado. Ponte los audífonos. Necesitas verlo y escucharlo tú mismo. Con manos temblorosas, se colocó los audífonos. Lo vi mirar la pequeña pantalla, su expresión cambiando en una secuencia devastadora, del escepticismo a la incredulidad, de la incredulidad a la confusión, y finalmente, a un horror absoluto y desgarrador. Vi cómo su mandíbula se tensaba hasta que un músculo palpitó en su mejilla. Vi cómo sus nudillos se ponían blancos al apretar el teléfono con tanta fuerza que pensé que lo rompería. Cuando el video terminó, se quitó los audífonos lentamente. Se quedó mirando la pared blanca del hospital, en silencio, durante un largo minuto que pareció una eternidad. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, silenciosas, pesadas. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de una traición tan profunda, tan fundamental, que le había roto algo por dentro. La imagen idealizada de su hermana pequeña, de su familia unida, se había hecho añicos de forma irreparable. Esa no es mi hermana, dijo finalmente, su voz quebrada, irreconocible. La mujer de ese video, es un monstruo. En ese momento, supe que lo había recuperado. La niebla se había disipado, quemada por la cruda luz de la verdad. Ya no estábamos él y yo contra su familia. Éramos nosotros dos contra ellos. La guerra había comenzado, pero ahora, ya no luchaba sola. Una semana después de que Gael fuera dado de alta, llegó la citación. No era una citación legal, sino familiar, lo cual era infinitamente peor. Lourdes llamó a Gael. Su voz, según me contó él, era una mezcla calculada de autoridad maternal y chantaje emocional. Hijo, tenemos que hablar. Todos juntos. Como una familia. Tu padre y yo estamos muy preocupados por esta situación. Hay que arreglar las cosas antes de que se salgan más de control. Ven a la casa el domingo para comer. Y trae a Isel. Es hora de que todos pongamos las cartas sobre la mesa y terminemos con esta locura. Era una trampa. Una emboscada. Lo sabíamos. No querían arreglar las cosas. Querían una ejecución pública. Querían acorralarme en su territorio, presionarme, usar la culpa y el deber familiar para forzarme a aceptar su versión de los hechos y enterrar el asunto para siempre bajo la alfombra de los secretos familiares. No voy a ir, le dije a Gael esa noche, mientras preparábamos una cena sencilla. No voy a sentarme ahí a que me linchen y me sirvan de postre. No lo harás, respondió él, su voz más firme de lo que nunca la había oído. Había un acero nuevo en su columna vertebral, forjado en la traición. No irás sola. Iremos juntos. Y no vamos a ser sus víctimas. Vamos a ser sus jueces. Pasamos los siguientes días preparándonos como si fuéramos a un juicio. Vimos el video de Silas una y otra vez, no porque lo necesitáramos, sino para blindar nuestros corazones contra cualquier duda o sentimentalismo. Gael llamó a un amigo suyo que era abogado para pedirle un consejo informal. La recomendación fue clara: no jueguen su carta ganadora demasiado pronto. Dejen que ellos se expongan. Dejen que mientan.
Dejen que se ahorquen con su propia soga. Y cuando estén colgando, entonces, y solo entonces, cortan la cuerda. El domingo llegó, pesado y gris, el cielo de la ciudad a juego con nuestro estado de ánimo. Conducir hacia la casa de mis suegros en Coyoacán se sintió como ir al matadero. La casa, una hermosa construcción colonial que una vez me había parecido un símbolo de la calidez y la tradición familiar que yo anhelaba, ahora se sentía como la guarida del enemigo. Antes de bajar del coche, Gael me tomó la mano. Estamos juntos en esto. No dejes que te intimiden. Yo te cubro. Asentí, respirando hondo. Cuando entramos, el ambiente era gélido. Estaban todos sentados en la sala de estar, dispuestos en una formación que gritaba intervención. Mis suegros, Héctor y Lourdes, en el sofá principal, como los monarcas en su trono. Dalia y su flamante esposo, quien parecía un rehén con síndrome de Estocolmo, en un sillón. Y para completar el jurado, la tía Elodia, sentada en una silla individual, con los brazos cruzados y una expresión de severa desaprobación. Nos ofrecieron asiento en 2 sillas que habían colocado deliberadamente frente a ellos, en el centro de la habitación, como si fuéramos los acusados en un juicio sumario. Lourdes tomó la palabra, asumiendo el papel de fiscal. Bueno. Estamos aquí porque esta situación ha ido demasiado lejos. Una boda arruinada, una luna de miel cancelada, y mi hijo, mi único hijo, en el hospital. Todo por una terrible, terrible falta de juicio. Fijó sus ojos de halcón en mí. Isel. En el fondo, sabemos que no eres una mala persona. Pero lo que hiciste fue increíblemente irresponsable. Y lo que es peor, en lugar de admitir tu error, has intentado culpar a tu cuñada, a Dalia, de algo horrible, de una fantasía. Dalia, a la señal, comenzó a sollozar. Era un sollozo falso y teatral, de esos que no producen ni una sola lágrima real. Yo solo quería que mi boda fuera perfecta, gimoteó, escondiendo el rostro en el hombro de su esposo. Y tú lo arruinaste todo. Y ahora le metes ideas venenosas en la cabeza a mi hermano para que me odie. La tía Elodia asintió vigorosamente, como un muñeco de esos de coche. Exacto. La familia es lo primero. Los trapos sucios se lavan en casa. No se anda por ahí inventando calumnias para dividirnos. Escuché en silencio, mi corazón latiendo con una calma peligrosa. Dejé que hablaran, que tejieran su red de mentiras, que se sintieran seguros en su púlpito de superioridad moral. Gael estaba a mi lado, tenso como una cuerda de violín, pero se mantuvo en silencio, siguiendo el plan. Su mandíbula estaba tan apretada que parecía tallada en piedra. Finalmente, Lourdes dio el golpe de gracia, la oferta de paz que en realidad era una exigencia de rendición incondicional. Lo que la familia espera, Isel, es que ofrezcas una disculpa sincera a Dalia por el estrés y la humillación que le has causado. Y que prometas que esta historia ridícula de que ella te envenenó, se termina aquí y ahora. Somos una familia. Y las familias se perdonan. Un silencio expectante llenó la habitación. Todos me miraban, esperando mi sumisión, mi rendición. Podía sentir su triunfo anticipado. Respiré hondo. ¿Ya terminaron?, pregunté, mi voz sonando clara y fuerte en el silencio. Qué bueno. Porque ahora que ya escuchamos su versión de la historia, nos gustaría mostrarles un cortometraje. La confusión se reflejó en sus rostros. ¿Cortometraje? ¿De qué estás hablando? No estamos para tus juegos, espetó Lourdes, su tono autoritario volviendo con fuerza. No es un juego, dijo Gael, su voz era grave y resonó en la sala. Es evidencia. Sin esperar su permiso, me levanté con una calma que no sentía por dentro. Mi corazón latía con fuerza, pero mis manos estaban firmes. Saqué de mi bolso un pequeño adaptador y mi celular. Caminé hacia la enorme televisión de pantalla plana que dominaba la pared de la sala, el orgullo de mi suegra. ¿Qué crees que estás haciendo en mi casa?, demandó Lourdes, poniéndose de pie, su rostro enrojecido por la indignación. Solo una pequeña presentación visual para aclarar los hechos, respondí sin mirarla, concentrada en conectar el teléfono a la entrada HDMI.
Gael se levantó y se paró a mi lado, un muro de apoyo silencioso, su presencia era todo lo que necesitaba. Usando mi teléfono como control remoto, seleccioné el archivo de video. La pantalla negra de la televisión cobró vida. La imagen era un poco temblorosa al principio, grabada desde un ángulo bajo, pero la calidad era sorprendentemente nítida. Mostraba la mesa donde nos habíamos sentado en la boda. Se veía mi vaso de limonada, medio lleno, brillando bajo las luces de la carpa. ¿Qué es esta estupidez?, masculló Dalia, aunque una nota de nerviosismo se había colado en su voz. Su esposo la miraba con una expresión de creciente alarma. Entonces, en la pantalla, apareció ella. Dalia, acercándose a la mesa con su dama de honor. Se reían, cómplices. La cámara hizo un zoom discreto. Se veía claramente a Dalia sacar un pequeño sobre de papel de su diminuto bolso de novia, rasgarlo con sus uñas perfectamente manicuradas y verter un polvo blanquecino en mi vaso. El sonido, también claro, capturó su voz, nítida y llena de veneno. A ver si con esto la arquitecta se cae de su ladrillo, dijo, seguida de la risita cómplice de su amiga. Un grito ahogado vino de la tía Elodia. El esposo de Dalia se apartó de ella en el sillón, un movimiento instintivo de repulsión, como si de repente se diera cuenta de que estaba sentado junto a una serpiente. Dalia se quedó congelada, su rostro se había vaciado de todo color, volviéndose de un blanco ceroso, sus ojos fijos en su propia imagen traicionera en la pantalla. Eso es un montaje, balbuceó, su voz un hilo débil. Es falso. Y ella lo editó para destruirme. No he terminado, dije fríamente, mis ojos clavados en los de Lourdes. Hay una segunda parte. La mejor, de hecho. Dejé que el video continuara. Después de que Dalia envenenara la bebida y se alejara riendo, la cámara, manejada por la mano experta de Silas, se movió ligeramente hacia la izquierda, paneando lentamente por el salón. Y entonces, el segundo y más devastador golpe cayó. En el fondo de la toma, cerca de la barra de postres, estaba Lourdes. Mi suegra. No estaba directamente involucrada, pero su línea de visión era perfecta. El video la capturó viendo todo el acto de Dalia. Vio a su hija sacar el sobre, verter el polvo, escuchó el comentario. Su reacción no fue de horror ni de sorpresa. No fue a detener a su hija. No. Su reacción fue una mueca de fastidio, un ligero fruncimiento de ceño, el tipo de expresión que pones cuando un niño está haciendo una travesura ruidosa. Luego, se dio la vuelta y tomó un macarrón de la bandeja, como si acabara de ver a su hija cometer una diablura menor, no un acto criminal que podría tener consecuencias fatales. El silencio que siguió fue tan profundo, tan pesado, que parecía tener una presencia física, una entidad que nos ahogaba a todos. Se podía oír el tic-tac de un reloj de pared, cada segundo cayendo como un martillazo sobre los restos de su hipocresía. Héctor, mi suegro, se levantó lentamente. Sus ojos, normalmente pasivos, ardían con una furia que nunca le había visto. Estaban fijos en su esposa. Tú lo sabías, dijo, su voz era un susurro roto, lleno de una incredulidad dolorosa. Lourdes, tú lo viste. Lo viste todo. Y no hiciste nada. Lourdes se desmoronó. Su fachada de matrona autoritaria, de reina de la familia, se hizo añicos, revelando a una mujer pálida y temblorosa. Yo pensé que era una broma estúpida, tartamudeó, sus ojos buscando desesperadamente una salida. No pensé que fuera, en serio. Dalia siempre hace tonterías. Una broma, la voz de Gael estalló, un trueno en la habitación silenciosa, haciendo que todos se sobresaltaran. Casi me mata, mamá. Tú, broma estúpida, casi me mata. Y tú lo viste. Lo viste y te diste la vuelta para comerte un dulce. La verdad, en toda su horrible y cruda gloria, estaba expuesta sobre la alfombra persa de esa sala de estar. Ya no había lugar para mentiras, ni para excusas, ni para la manipulación. La estructura podrida de esa familia se había venido abajo en tiempo real, en alta definición. La película había terminado. Y para ellos, la verdadera pesadilla apenas comenzaba. El primero en moverse fue el esposo de Dalia.
Se levantó con una rigidez que denotaba un control férreo sobre una furia inmensa. Miró a la que había sido su esposa por apenas unas semanas, no con ira, sino con una expresión de puro asco, como si estuviera viendo algo repugnante. Se dirigió a la puerta sin decir una palabra. Dalia intentó detenerlo. Mi amor, espera, te lo puedo explicar. Él ni siquiera se giró. El portazo resonó en la casa como un disparo, el punto final de un matrimonio que nació muerto. Dalia finalmente encontró su voz, pero ya no era la de una víctima. Era el chillido agudo e infantil de una niña malcriada a la que han pillado en la travesura. Fue su culpa. Ella me provocó, gritó, señalándome con un dedo tembloroso. Siempre tratando de ser mejor que yo, siempre presumiendo su trabajo, su vida perfecta. Solo quería darle una lección, que supiera cuál es su lugar. Una lección. Gael se acercó a ella, su rostro era una máscara de furia y dolor. Se detuvo a 1 metro de ella, su cuerpo vibrando de rabia contenida. Casi me matas, Dalia. A tu propio hermano. ¿Esa era la lección? ¿Y tú, mamá? ¿Qué lección estabas enseñando tú? ¿La de mirar para otro lado mientras tu hija se convierte en una criminal? ¿La de culpar a la víctima? Lourdes sollozaba, incapaz de articular una respuesta coherente, solo emitía sonidos ahogados de autocompasión. Héctor, mi suegro, parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Se sentó pesadamente, cubriéndose el rostro con las manos. Dios mío, murmuraba una y otra vez. La tía Elodia, por primera vez en su vida, estaba completamente callada, sus ojos iban de un rostro a otro, como si estuviera viendo una telenovela demasiado real, demasiado incómoda. Tomé la mano de Gael. Estaba helada. Vámonos, le dije en voz baja. No hay nada más que decir aquí. Mientras caminábamos hacia la puerta, Dalia corrió detrás de nosotros, desesperada. Gael, no. Por favor, no me dejes. Eres mi hermano, suplicó, intentando agarrarlo del brazo. Gael se zafó de su agarre con una sacudida violenta. Se giró para mirarla, y vi en sus ojos que el amor fraternal que una vez sintió, ese lazo que lo había cegado durante tanto tiempo, se había extinguido para siempre, dejando solo cenizas frías y amargas. Tú dejaste de ser mi hermana en el momento en que pusiste veneno en esa copa, dijo, su voz era tan cortante como el hielo. Y tú, mamá, dejaste de ser mi madre en el momento en que decidiste que un macarrón era más importante que la seguridad de mi esposa, que la vida de tu hijo. Para mí, esta familia murió esta noche. Salimos de esa casa y cerramos la puerta detrás de nosotros. No miramos atrás. El aire exterior, aunque frío, se sentía limpio, puro. Era como si hubiéramos escapado de una tumba, de un lugar sin aire. El viaje de regreso en el coche fue silencioso al principio. Luego, Gael detuvo el coche en una calle tranquila. Apoyó la frente en el volante y su cuerpo comenzó a sacudirse. Lloró. Lloró como nunca lo había visto llorar, no por tristeza, sino por la rabia, por la pérdida, por la muerte de la familia que él creía tener. Lloró por el hermano que había perdido a su hermana, por el hijo que había perdido a su madre. Yo solo puse mi mano en su espalda, ofreciendo el único consuelo que podía, mi presencia, mi lealtad incondicional. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos estaban rojos pero claros. Tenías razón, dijo, su voz ronca. Tenías razón todo este tiempo y yo no quise verlo. No importa ahora, le respondí. Lo que importa es que lo vemos juntos. La restauradora en mí había aceptado finalmente la verdad, no se puede reconstruir sobre cimientos envenenados. A veces, la única solución es demoler, limpiar los escombros y empezar de nuevo en otro lugar. Y eso era exactamente lo que íbamos a hacer. Al día siguiente, el mundo parecía diferente. El sol brillaba, pero yo lo veía todo con una claridad nueva y afilada. La niebla de la duda, la ansiedad y la esperanza desesperada se había disipado, dejando solo la certeza de lo que teníamos que hacer. No había vuelta atrás. Nuestra primera llamada fue a Silas, para agradecerle desde el fondo de nuestra alma.
Le aseguramos que manejaríamos la situación con cuidado y que su identidad se mantendría protegida. Él simplemente dijo, hice lo correcto. Me alegro de que estés bien. Su decencia era un bálsamo en un mundo que de repente parecía lleno de monstruos. La segunda llamada fue para concertar una cita con la mejor abogada penalista que pudimos encontrar a través de referencias. Su nombre era licenciada Regina Morales y su reputación la precedía, era conocida por ser brillante, implacable y por no tenerle miedo a los casos mediáticos y complicados. Nos reunimos con ella esa misma tarde en su despacho, un lugar elegante y sobrio que irradiaba poder y competencia. Le contamos toda la historia, desde el vino derramado sobre mis planos hasta la confrontación en la sala de estar de mis suegros. Le mostramos el video. Ella lo vio sin pestañear, su rostro impasible era el de una jugadora de póker profesional. Cuando terminó, se quitó las gafas, las limpió meticulosamente con un paño y nos miró. Tienen un caso sólido como una roca, dijo, su voz era tranquila pero llena de una autoridad que llenaba la habitación. Esto no es una broma familiar que salió mal. Esto es agresión con premeditación, suministro de sustancias prohibidas y, dependiendo de lo que diga el informe toxicológico completo del hospital, podría incluso considerarse intento de homicidio. La seriedad de sus palabras nos golpeó. Una cosa era saber lo que Dalia había hecho, y otra muy distinta era escucharlo clasificado en términos legales tan graves. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Gael, su voz un poco temblorosa. Haremos dos cosas, en paralelo, explicó la abogada, dibujando un diagrama en un bloc de notas. Primero, entregaremos este video y su testimonio a la fiscalía. Ellos iniciarán una investigación penal. Eso está fuera de sus manos, es el Estado contra Dalia. Segundo, y esto es lo que controlamos nosotros, iniciaremos una demanda civil. Por los gastos médicos, por el trauma psicológico, por los salarios perdidos de Gael, por los daños y perjuicios. Vamos a establecer un precedente. Vamos a dejar claro que las acciones tienen consecuencias. ¿Cuánto?, pregunté, la palabra sonaba extraña en mi boca. La abogada Morales sonrió por primera vez, una sonrisa fina y depredadora que me alegró tener de mi lado. Vamos a empezar pidiendo 2 millones de pesos. No se trata del dinero. Se trata del mensaje. Un mensaje lo suficientemente ruidoso para que entiendan que sus acciones tienen consecuencias reales y costosas. Esa misma tarde, desde su oficina, la licenciada Morales hizo la llamada a mis suegros. Más tarde nos contó cómo fue, con un brillo divertido en los ojos. Lourdes contestó, intentando usar su tono de matriarca indignada. La abogada la interrumpió en seco, presentándose y explicando, en un lenguaje legal implacable y sin adornos, la situación legal exacta en la que se encontraba su hija y ella misma, como posible cómplice pasiva y encubridora. Le informó de la inminente investigación penal y de la demanda civil por 2 millones de pesos. Y terminó con una frase que se convirtió en nuestro nuevo lema, nuestra declaración de independencia. A partir de este momento, señora, dijo la abogada, su voz cortante como el cristal, toda comunicación con mis clientes, Isel y Gael, se hará exclusivamente a través de mi despacho. Cualquier intento de contactarlos directamente, ya sea por llamada, mensaje o en persona, será considerado como intimidación de testigos y se añadirá a la causa. ¿Ha quedado claro? Nos dijo que al otro lado de la línea solo hubo un silencio atónito, seguido de un sonido ahogado y un clic. El poder había cambiado de manos. Durante años, yo había jugado según sus reglas, en su tablero, un juego que estaba amañado desde el principio. Había intentado ganar su aprobación, su afecto. Ahora, el juego había cambiado. Estábamos en mi terreno, el de la lógica, la evidencia y la ley. Y las reglas, a partir de ahora, las ponía yo. Lo que siguió fue un proceso largo y agotador, pero ya no fue una batalla. Fue una demolición controlada, precisa y metódica. Con el video como prueba principal e irrefutable, el caso penal contra Dalia fue rápido y brutal. Su defensa intentó argumentar que era una broma que salió mal, que sufría de estrés preboda, pero el video no mentía. La premeditación era evidente. Fue declarada culpable de agresión agravada y sentenciada a varios años de prisión.
Su condena fue reducida por ser su primera ofensa, pero el estigma de ser una convicta, de haber envenenado a su propio hermano, la marcaría para siempre. Lourdes, como cómplice pasiva, enfrentó cargos menores de encubrimiento, pero la humillación pública y la fractura irreparable de su familia fueron su verdadera sentencia. La demanda civil se resolvió fuera de los tribunales. Mis suegros, enfrentados a la perspectiva de un juicio público aún más escandaloso que expondría todos sus secretos, aceptaron pagar la cantidad que pedimos. No queríamos su dinero. Nunca se trató de eso. Fieles a nuestra palabra, donamos íntegramente cada peso a una fundación que ayuda a víctimas de violencia doméstica, una forma simbólica de convertir su veneno en un antídoto para otros. Nunca volvimos a hablar con ellos. Escuchamos, a través de la tía Elodia, quien ahora, en un giro irónico, intentaba congraciarse con nosotros, contándonos todos los detalles del drama familiar, que Héctor se había distanciado de Lourdes, viviendo en la misma casa pero como dos extraños. Que la casa familiar, antes un lugar de reuniones ruidosas, ahora se sentía como un mausoleo. Que Dalia, desde la cárcel, seguía culpándome de todo, incapaz de asumir su responsabilidad. Ha pasado un año. Gael y yo vendimos nuestro antiguo departamento, un lugar con demasiados fantasmas. Compramos una pequeña casa con un gran jardín descuidado. Un lienzo en blanco. Hoy, pasamos la tarde plantando lavanda, romero y bugambillas. El sol calentaba mi espalda y el olor a tierra húmeda llenaba el aire, un olor a vida nueva. Gael se acercó por detrás y me abrazó por la cintura, apoyando su barbilla en mi hombro mientras yo quitaba la mala hierba. Vimos juntos cómo el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y morado. ¿En qué piensas?, me susurró. En los edificios, respondí, sonriendo. En cómo a veces, no importa cuánto lo intentes, no puedes salvar una estructura vieja. A veces, lo más sano, lo más valiente, no es restaurar. Es dejarla caer y construir algo nuevo desde los cimientos. Él besó mi mejilla, un gesto lleno de una ternura y una complicidad que habíamos forjado en el fuego. Nuestros cimientos son sólidos, afirmó. Y lo son. La tormenta que Dalia desató, diseñada para destruirnos, en lugar de eso, nos unió de una forma que nunca imaginé. Nos obligó a elegirnos, a defendernos, a convertirnos en una verdadera unidad, un equipo inquebrantable. Ahora, mientras veo nuestro jardín comenzar a florecer, a veces me pregunto sobre el camino que tomamos. Sé que hicimos lo correcto legalmente, lo justo. Pero la moralidad familiar es un territorio más turbio, lleno de sombras y lazos invisibles. Así que les pregunto a ustedes, los que han escuchado mi historia, ¿hice mal en exponerla frente a todos en lugar de simplemente acudir a la policía? ¿Fui yo la villana en su capítulo final?